Tenía conciencia de que había un peligro permanente, no tanto para la pintura como para la persona en general, para todos. Era imposible, por más que uno estaba inmerso en el mundo del arte, no darse cuenta que había cosas que no estaban bien, que estaban pasando, y las que no sabíamos que estaban pasando. Porque tiene todo un marco geopolítico que incluye toda América Latina, ¿no? En esa época hablábamos del hombre nuevo. Como artista es responder a lo que uno tiene adentro, a los sentimientos que uno tiene y que no se lo cambia nada. Todo problema, de alguna manera, es tu problema. Y vos te vas a enfocar en algún tipo de situaciones, sin tener la pretensión de dar la solución con tu arte, con tu expresión, pero sabiendo de que no podés ser un artista si no sos político. Es decir, en mayor o menor grado, te digo. Cada uno, dentro de la idea que tenemos, luchamos desde donde estamos. Incluso las cosas que yo hice en contra de los milicos lo tomaron con humor o con ignorancia, no sé. Supongo que más de lo segundo que de lo primero. No entendía la moral por eso. La parte artística no se valora como se debiera valorar. A uno no se le da la importancia que tiene el arte, porque el arte tiene mucha importancia para el espíritu, para el desarrollo, para la imaginación, para todo. Iban a los bancos, hablaban con abogados y todo para obtener los premios, porque se venía el salón y no había premio, no había dinero, no le daban el dinero. Porque los premios lo entregaba el brigadier, qué sé yo, el coronel, ¿viste? Entregaban los premios. Claro, ellos están en el gobierno, ¿sí? Lógicamente. Así que era toda una ironía, porque cuando vengo de México, que estoy en el año 81, es decir, un año después, vengo por 2 meses y me vuelvo a México, lo voy a visitar a mi hermano a la cárcel y me dice, pero mira qué curioso, ¿no? Que te entreguen un premio estos tipos en ese lugar. Entonces fue una cosa muy irónica. Si bien en ese momento del premio tenía 23 años y acababa de terminar de estudiar en el Liceo Municipal de Santa Fe y estudiaba con Tati Zapata acá en Paraná, en forma particular, digamos, empecé a participar de salones, yo les diría un par de años antes, 77, 78. No tenía mucha experiencia, era muy joven, casi estudiante y no tenía demasiado panorama, o por una cuestión generacional obvia. En ese momento las posibilidades de exposiciones eran relativamente buenas, no eran tan desastrosas como en otros ámbitos, pero puedo decir de que el Consejo de Educación era un espacio de exposición, de sala. Este museo también era un espacio de arte, de exposición. Algunos bancos se ocupaban de recibir a los artistas y había 2 o 3 galerías de arte. Hoy hay una, creo, ¿no? Que es el Farol. ¿Y recordás cuáles eran esas? Sí, claramente. Yo me acuerdo que íbamos muy seguido porque en realidad había mucha camaradería entre los artistas. Si exponía uno íbamos todos. En general no había colectivos. En general era gente que tenía su taller, su atelier y que trabajaba como Carlos Aciaín, como Hipólito Vieites, como Tati Zapata, como Beatriz Repeto, como, si bien fue muralista, también Víctor Grillo y podría nombrar muchos más, no sé, Carlos Simonelli empezó en esa época, bueno, Felipe Aldama, un gran artista, Gloria Montoya. Entonces, eran artistas que trabajaban en su atelier, en su taller,
y que de pronto participaban en los salones o no, porque ojo, mucha clase media en Argentina en ese momento apoyó la dictadura, en forma tácita. Sí, claro. Entonces medio como que había gente que no, más vale no hablar de este tema porque no era un tema a tratar. Y además, bueno, había un terror instalado, no sé, ¿para qué íbamos a ponernos a hablar de hacer un mitin o una, como se decía, una reunión de guerrilleros o de extremistas, como se decía en esa época? Era hablar de arte. Y se aprendía mucho porque era gente, obviamente, mucho más grande, experimentada, que había vivido en otros países, en otros lugares, y que conocía mucho del arte de la época, ¿no es cierto? Entonces, ese era el tema. Rincón del Reposo es absolutamente un título de mi momento, donde todo es reposo, no acá, pero hice muchos paisajes, y acá incluye una técnica que la aprendí del profesor de Santa Fe, de Oscar Esteban Luna, que se llama, una silografía taco perdido. Consiste en utilizar un solo taco de madera, este es un taco de una madera muy para el grabado que se llama palo blanco, y se trabajaba del más claro al más oscuro, registrando cada color. Entonces acá no hay una situación, digamos, en la técnica de demasiada ruptura, es nada más que una cuestión de ambiente, de clima, de referencia a un lugar que curiosamente era una cocina de campo que tenía en el fondo de la casa Tati Zapata, donde yo iba a dibujar. Sí, bueno, una detención breve que fue de una semana acá en el museo, que no era museo, era un departamento de investigaciones. Yo seguí trabajando todo ese tiempo y en el año 80 me voy a México y estaba a punto de no participar en el salón. El salón era en diciembre, noviembre, más o menos la misma fecha de ahora. Me fui en junio del 80. Entonces yo estaba que mandaba, que no mandaba, que qué sé yo, y dije, bueno, mando lo que tengo último que me gusta, que era esto, y otro grabado más, que ni me acuerdo cuál, lo debo tener por ahí. Y me fui a México, y ahí me informó mi familia de que había sacado un premio, el primero. Un premio que nunca viniste a recibir. No vine, porque yo estaba ya viviendo en México, yo no iba a volver así en poco tiempo. Entonces él vino a recibirlo mi madre, y se lo entregó un militar, porque los premios lo entregaba el brigadier, qué sé yo, el coronel, ¿viste? Entregaban los premios. Claro, ellos están en el gobierno, ¿sí? Lógicamente. Así que era toda una ironía, porque cuando vengo de México, que estoy en el año 81, es decir, un año después, vengo por 2 meses y me vuelvo a México, lo voy a visitar a mi hermano a la cárcel y me dice, pero mira qué curioso, ¿no? Que te entreguen un premio estos tipos en ese lugar. Entonces fue una cosa muy irónica. El primer año que mandé a un salón fue en el 73 y habré tenido 28, 30 años capaz. Y bueno, la primera vez tuve la suerte de que me aceptaran una obra, lo cual ya era un triunfo porque no era fácil, recién iniciado, empezar. Bueno, después tuve un poco más de suerte, una mención aquí, un premiecito allá, de Madre Tierra, que es creo que fue la primera obra que mandé en escultura. Tuve la suerte que salió un segundo premio, creo que fue. Sí, me acuerdo del trabajo que me daba, porque yo tenía que trabajar en el patio de mi casa con un hacha. Recién, muchos años después, supe de que se podía usar una motosierra para hacer una escultura, ¿no? Y eso me costó enormidad cuando fui por primera vez representando Entre Ríos a la Bienal Internacional del Chaco, de Resistencia, donde yo llegué con un hacha que la llevaba atravesada, colgada, con unos paquetes en un ómnibus, y resulta que los escultores sacaban motosierras, cosas eléctricas que yo ni sabía. Primero no las tenía, y además no sabía que se podían usar para eso. Yo me inspiraba en haberlo visto trabajar, que fue realmente la fuente de inspiración en escultura para mí fue Pancho Marini, Francisco Marini,
que era muy amigo de mi padre, y yo desde chico iba a la casa de él y lo veía trabajando con una aguja, golpeando con una masa. Para mí eso era la escultura. Después tuve que cambiar de idea cuando vi que se podían utilizar otras herramientas, ¿no? En lo que a mí respecta, no fue un gran impedimento. Creo que sí que tiene que haber impedimentos para quienes mostraban en su obra algún tipo de cosa que no cayera bien. Claro. Pero en mi caso nunca me pasó. Al hacer el surrealismo con elementos que a veces encubiertos, porque también uno tapa algunas cosas mostrando otras. Era imposible, por más que uno estaba inmerso en el mundo del arte, no darse cuenta que había cosas que no estaban bien, que estaban pasando, y las que no sabíamos que estaban pasando, porque eso es lo peor. A veces pasa eso que uno está enfrascado en otras cosas, la información es totalmente dirigida, ni siquiera se pensaba con lo que pasaba en las atrocidades, ¿no? Yo creo que siempre estaba el hecho de que no podías mostrar tan fácilmente lo que estaba sucediendo. Yo creo que eso es una ventaja de la democracia, el poder hacer lo que uno siente y con toda la libertad, ¿no? En aquellos momentos había que tener un poco de cuidado. Todos los artistas, los músicos, los teatreros, todos. A veces pasaba que cuando se montaba, bueno, podía haber algún tipo de cosas, pero nunca vi no personalmente vi que descolgaran una muestra por razones ideológicas. No te olvides que el jurado no está representando digamos, a la cúspide que mandaba, sino a la arte cultura, que también podría estar censurada, ¿no? Pero los jurados no veían en eso algún problema, entonces lo han dejado pasar, claro. Yo creo que también se daban cuenta que las artes visuales tienen un público mucho más restringido que la música. La música se radiodifunde, hay una cantidad de cosas que lo hacen mucho más peligroso para la ideología, ¿no? Mira, el profesor que tuvimos nosotros, Mario Gagliardi, que él era santafesino, pero había estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes. Él siempre nos decía, para pintar, para hacer las cosas, después que me recibí me dijo, bueno, ahora tenés que empezar de nuevo. Yo me quedé pensando, bueno, empezar claro. Y él nos decía, siempre hay que hacer algo que esté alrededor de ustedes. El entorno, pintar el entorno, lo que uno siente, lo que uno le llega, ¿viste? Y entonces ahí, en ese momento, eran los hijos, ¿te imaginas? Entonces están los dos chicos del primer matrimonio mío y la chiquita que va en el medio, creo, caminando. De un costado me parece que a la derecha hay árboles, como diciendo la vida, que van juntos en la vida. Mira, nosotros nunca nos metíamos en política, no sé, al menos, no sé si algún otro manejaba eso, ¿no? Pero nosotros mandábamos al salón y participábamos, nada más. Lo que sí que a veces nos enterábamos que no había dinero para pagar los premios, pero no sé, no me acuerdo de qué época era. Entonces la directora en ese momento, que era la señora de Tulí, salía con la secretaria, iban a los bancos, hablaban con abogados y todo para obtener los premios, porque se venía el salón y no había premio, no había dinero, no le daban el dinero.
Y ellos luchaban para mantener, ¿viste? Porque era de mantener el salón que no. En un momento dado, yo te digo que no me acuerdo en qué época fue, que querían cerrar el Museo de Bellas Artes. Entonces viene el director de la Escuela de Arte, que era Gargatari en ese momento, y nos dijo, chicos, quieren cerrar el museo, porque dicen que en Paraná no hay artista, no hay pintor, y que les insume mucho gasto el museo en mantenerlo. Dice, vamos a ayudar, esto tiene que seguir. Y vos viste que para mandar al salón vos no podés ser alumno, tenés que ser ya recibido y tener una trayectoria. Entonces, mandamos todos los alumnos mandamos a la exposición. Se llenó el Museo de Bellas Artes de oro y no lo cerraron. Pero fue con triunfo, te digo. Yo no sé, creo que hasta hablaron a otros pintores del interior y se llenó. Y entonces no pudieron hacer nada. Y el 77 el salón, el primer premio del salón de la provincia, la primera vez que me lo dieron. Bueno, y el segundo premio se lo dieron a Walter Grant, que era un arquitecto de Paraná, un tipo que a mí me atendió muy bien en Paraná, fuimos muy amigos, fue un tipo muy gaucho, muy compañero, a través de quien conocí mucha gente. Walter Grant en el 77 acababa de ser liberado de la cárcel porque lo habían detenido como parte de la gente del equipo de arquitectura de la provincia que había trabajado en la construcción del proyecto de la nueva federación. Y cuando el jurado otorgó los premios, me dio el primero a mí y el segundo a Walter, que acababa de salir de preso, y era un pastel que había hecho en la cárcel. Entonces las autoridades del salón, del museo en ese momento, parece que tuvieron algún problema, que nunca supimos cómo. Dice que hubo terrible discusión, hasta que se impuso el entregarle nomás el premio. De manera que las responsabilidades militares y civiles no son fáciles de deslindar. Yo considero que en este momento hay muchos señores que están en el gobierno y que fueron los que alentaron los golpes anteriores y que fueron quienes impulsaron a los militares a meter las manos donde no debían haberlo metido. Por eso es tan confusa la situación, ya lo digo, en el Salón de Entre Ríos, donde a mí no me consta que los militares hayan intervenido directamente. El jurado del Salón de la provincia, el jurado del Salón de Entre Ríos, durante la dictadura, siempre fue de gente de por acá, de pintores, de escultores, gente de Santa Fe, y eso me consta, por lo menos los salones en los que yo estuve y que recuerdo. Cuando asumió Alfonsín, que se constituyó y se reforzó la Secretaría de Cultura de la Nación, entonces empezaron a mandarnos jurados de Buenos Aires, porteños muy jóvenes, sin ninguna experiencia, que acababan de recibirse y que eran amigos de los de la Secretaría de Cultura. Entonces se produjo una cosa muy absurda, porque hubo una situación democrática en general, pero en el salón nuestro no había eso. Había tipos que los mandaban y además pasó otra cosa. Entre dos tipos, dos pintores jóvenes y un crítico, resolvían todo para todas las disciplinas, lo cual es absurdo y es una cosa que yo discutí en aquella oportunidad, que había alrededor de 600 obras y yo saqué la cuenta de cuánto tiempo tenían que una cosa aritmética. Trabajaban un sábado o un viernes a la tarde y un sábado y juzgaban una enorme cantidad de obras, y entonces llegué a la conclusión de que menos de un minuto por obra. Entonces era muy sospechoso, y desde entonces ese criterio no se ha corregido debidamente. Recuerdo advertencias como que cuidado, que entre los muchachos que estaban mirando la muestra hay un tipo así, que es como se decía entonces, un ojo de vidrio. Pero yo creo que a los artistas plásticos, solamente los museos y nosotros mismos se los consideran peligrosos. Los tipos no le tenían ningún miedo a nada de eso. Parece ser que lo que más
los inquietaba era la posibilidad de que periodistas o poetas que tenían una opinión que se podía difundir a través de los medios, pudieran meter la pata, y entonces la ligaron bastante. Hay muchísimos periodistas desaparecidos. Y ahí sale otro tema. Nosotros creemos que el contenido, pero las obras que hacemos nosotros la ven los que van a los museos, los que van a la galería, o alguno que se la compra y no se la ve más. Yo actuaba porque no podía hacer otra cosa, porque el clima era tan obsesionante y tan permanente, porque además nosotros teníamos amigos aquí, en Buenos Aires, en el exterior. Yo había comprado en el 79, yo estuve en Europa y compré una radio que tenía muy buena onda corta, de manera que yo, escuchando Radio Exterior de España, la BBC, Radio Moscú, yo me enteraba de muchas cosas que pasaban acá, que aquí no se decían, mucha gente no las sabía. De manera que no era que no sabía, y por otra parte no podía hacer otra cosa, porque no tenía ánimo como para hacer florcita o paisaje. Además no soy paisajista, yo respeto mucho a los paisajistas, son muy buenos, pero tenía conciencia de que había un peligro permanente, no tanto para la pintura como para la persona en general, para todos. Acá yo noté mucho el problema de, no es mi caso, yo no estoy metido en eso, a mí no me interesa, etcétera, etcétera. Y entonces también en ese momento terrible aprendí que el artista es un laborante cotidiano de la vida misma, y que todo problema de alguna manera es tu problema, y vos te vas a enfocar en algún tipo de situaciones, sin tener la pretensión de dar la solución con tu arte, con tu expresión, pero sabiendo de que no podés ser un artista si no sos político. Es decir, en mayor o menor grado, te digo, es decir, cada uno dentro de la idea que tenemos luchamos desde donde estamos, ¿no? Yo creo que siempre lo he hecho, y no han sido grandiosas las manifestaciones, ni creo que el arte tiene que confundirse con el panfleto, muchísimo menos. Yo creo que el arte es mucho más amplio que el panfleto, mucho más grande. Yo creo que de alguna manera el arte abstracto empezó a funcionar más. Me parece que había que, no disimular, me parece que había que contar las cosas de una manera no tan directa, como en clave, como pasándonos un informe de espías, ¿no? Es en ese momento que yo vi, y en ese momento, por suerte, en el que yo empecé a trabajar con el Centinela en casa, también. No, pero te das cuenta de que acá había 4 cineclubes, no hubo más. Acá se reunían en distintos lugares que ya no están, algunos son farmacias y otros no demás, los poetas, ¿no? Eso paulatinamente fue desapareciendo. Si me dijeras que fue un proceso político, nada más no, también fue un proceso de educación, me parece. El nivel de enseñanza empezó a bajar en general, y la inquietud de la gente por informarse de algo, no importa que lo pudiera realizar. Yo te comento, cuando yo fui a Europa la primera vez, todo me asombraba, pero nada me era ajeno. Es decir, ¿comprendés? Es decir, no es que lo había visto ya, tenía idea de eso, ¿no? Entonces, ahí yo que venía haciendo lo que sigo haciendo ahora, ¿no es cierto? Soy un enamorado del prerrafaelismo, pero yo corté ese periodo. Y entonces empecé a trabajar con crayón, ceritas de los chicos, eso. E hice toda una serie que se llamó La Costura de América. De eso rescaté 2 trabajos, El Centinela en casa y Los Amores de Elsa Escobar. Y yo de esto saqué muchísimo provecho, primero porque solté todo lo que tenía. Segundo, porque me acercó al arte abstracto, para decirlo de alguna manera, que yo no comprendía. Y me acercó a la gente que lo hacía, fundamentalmente a Gloria Montoya. Y a Zapata y a tanta otra gente con la que yo había compartido y había hecho grupos inclusive,
pero nunca había entrado en este tipo de arte, que tampoco es un arte abstracto, digamos, ¿no? Sí está más ligado al arte de la caverna, porque aparte la historia del arte de la caverna me ha fascinado, es decir, cuando el hombre no puede cazar todavía, porque en la noche de los tiempos hay una hora determinada, pues, y el bisonte es demasiado grande, él empieza a trabajar en las rocas y a dibujar un cerco, que es donde tendrían que meter al jabalí o al bisonte. Y luego las armas con las que supuestamente lo podría cazar. Es decir, ahí tenés, por ejemplo, realidad y ficción, porque después el hombre traza, con los muchos años, traza el lugar donde van a estar los animales, ¿no es cierto? El primer centinela en casa, ¿quién es? El perro. El que gritando en la noche o en el día ahuyenta a los que van a robar la huerta, los animales, etc. Y el hombre de la caverna, al fin, para cazar el bisonte, primero tuvo que soñarlo, y tuvo que soñar el método, y eso se lo dio el arte. Yo ya ayer hablaba con ellos que no tuve problema con ningún gobierno. No quiere decir que los militares sean una joya, porque eso lo vi bien en la escuela de artes visuales, ahí sí. Pero acá para museos y exposiciones yo no noté nada, ¿viste? Ninguna de sobre las obras, ningún problema, nada. A lo mejor los que trabajan, ponele en murales, que ya es un más tema social que le podía afectar, qué sé yo, pero en lo nuestro, yo nada. Igual que en todas las épocas. Nos reuníamos en los salones, que era una fiesta en ese tiempo. Ese es el cambio que yo ahora no me resulta mucho el museo por eso, porque era de los artistas y el público. Por ejemplo, acá nada, tal cual, como todas las épocas. Pero en esa época no quiere decir que no los conozca los militares, porque iban a la escuela de arte, que la tenían entre ojos de por sí, llevaban unas encuestas, venía un militar desde Perú en avión que daba en ciencias de la educación y unas ridiculeces, ¿viste? De los principios morales y qué sé yo, unos apuntes así traían ellos, ni lo leíamos y después nos tomaban. Así que ahí sí lo vi, pero los otros no. Bueno, yo tuve estoy en dos etapas. En la primera lista que trabajaba con arcilla del lugar, arcilla roja, horno de leña, esto es bruñido y ahumado, que es todo doble trabajo. Me parece que elegía los muy sacrificado, ¿viste? El horno de leña lleva mucho tiempo, hay que estar constantemente al lado, no es lo de ahora, tic la manijita y listo. Y el título es para todo, que se vengan los buenos de verdad, que en todas las cosas ocupen el primer lugar, la gente buena, en todo. Así que ese título, no sé si lo habrán entendido en esa época, no sé. Como artista es responder a lo que uno tiene adentro, a los sentimientos que uno tiene, y que no se lo cambia nada. Eso es para mí un artista. No las copias. Y del arte lo que me molesta ahora es que quieran imponer una sola tendencia, que es la el arte contemporáneo, mientras antes por eso veía en los salones más diversidad de trabajo, porque todas las tendencias existían, lo mejor de cada tendencia. Yo no creo
inspiración. Nunca creo. Yo primero soy técnico, después soy artista. Si es que queda un pedacito. Una obra buena es 90 y pico de técnica y un poquitito de arte. Nada más que un poquitito. Yo parto de cuando sí, ahora soy jubilado. La suerte. No, me meto. Partía de lo siguiente. Primero, el título. Primero hacía el título. Después hacía un dibujo. No estoy contaminando la cosa. Después hacía una pequeña maqueta chiquita. Estaban por ahí las maquetas, que eran más lindas las maquetas que la obra. Y después recién realizaba la obra, que me resultaba sumamente fácil. Modificaba algunas cositas. La lectura de la maqueta era agradable observarla, ¿no? Entonces, ella no hacía nada inspirado, así. Y fue un año antes de la guerra de Malvinas. Y yo veía que no veía, pensaba que la cultura inglesa, ojo que no tengo tirria contra los ingleses, al contrario, me resultan admirables un montón de cosas, ¿no? Pero la imposición acá, la transportación de esa costumbre del té, qué sé yo, por eso dice eso, té, que es la mierda el té, que ese era el título original. Por eso siempre eran piezas con algún sentido de protesta, pero humoradas. Yo siempre participé, incluso las cosas que yo hice en contra de los milicos lo tomaron con humor o con ignorancia, no sé. Supongo que más de lo segundo que de lo primero. No entendía el humor ahora, por eso. Después en el... A ver... 90, por ahí gané el primer premio. Con una obra que ya era post época militar. 90 o antes. Unas botas, ¿no la vieron allá? Eso quería que lo diga. Sí. Son dos botas derechas. Con una chapita acá, talón, la chapita que se usaba antes, la suela de cuero, para que no se le veía. Una chapita acá en la parte derecha de la bota, digo izquierda de la bota derecha, para que no sufra ninguna desviación hacia la izquierda. Esa chapita tenía un significado. Son dos botas derechas que están durmiendo. Son dos botas de montar. Yo la copié textualmente de una bota de Tiranusuelo. Y derechas que están durmiendo en una cama de carotas, con las sábanas celeste y blanca. Muy bueno. Ah, ¿la viste vos? Sí. Y eso se llama ¿qué duermo? Duermo, sí, la gente, ¿no? Y eso que se despierta. Mira, yo creo que en lo artístico no se dio el gran paso. Es decir, siempre el artista en el 60, yo empecé en el 59, en la década del 60, en el 70, en el 80, creo que solo pudieron vivir del arte gente que vivía en Buenos Aires. Pero en el resto del país, si el artista no trabaja en otra cosa, difícil vivir. A lo mejor en este momento o a partir de los años 90 en adelante, quizás se le dio un empuje mayor a la parte artística y en algunos casos es más fácil, pero yo diría que no mucho más. Es decir, creo yo que la parte artística no se valora como se debiera valorar. Aún hoy no se le da la importancia que tiene el arte,
porque el arte tiene mucha importancia para el espíritu, para el desarrollo, para la imaginación, para todo. La experiencia para mí de esos años, yo creo que tanto la dirección de Méndez como de Kulik para mí fueron muy buenas, desde mi punto de vista y desde lo que yo, no se olviden que yo ya en esa época, en el 79 ya estaba viviendo en Rosario, que iba y venía, no como después cuando quedé viuda, que ya me establecí más tiempo acá que allá, pero para mí la experiencia fue buena. Yo voy haciendo lo que siento en el momento. A veces el tema surge primero, otras veces mirando la madera o mirando, a lo mejor hice una vuelta así, algo me sugirió y eso es lo que hago, sin importarme demasiado. Nunca fui de la serie, he hecho algunas series en mi carrera, pero no muchas. Bueno, esa obra yo tenía en mente una película que había visto. Y entonces, en base a esa película, que no era del momento, yo ya la había, hace mucho que la había visto. Entonces, trabajando me sugirió, me vino a la memoria, hice el boceto y después busqué la madera que me pareciera a mí que podía andar. Y bueno, encontré un tronque, que es el guayacán ese, que me gustó y bueno, lo tallé. El guayacán es una madera muy dura, muy dura, está dentro de las maderas muy duras y el color es precioso. Cuando vos le das una buena mano de cera y le sacás el lustre así, aún sin darle la cera te sale el lustre. Es muy linda madera. Esta obra sí es parte de una serie. Una serie a Chile, a Salvador Allende, porque fue con ese motivo, no sé si son 10, 12 obras que incluye un homenaje a Víctor Jara, y esta fundamentalmente hablaba de la caída de Salvador Allende, del gobierno de Salvador Allende, y por eso toda la bronca y toda la furia propia de los años también, porque si a mí me preguntan, no tengo que hablar sobre los cambios políticos, no creo en la violencia, y esto lo que menos hace es hablar de un cambio en paz, porque habla de revancha, ¿no? Pero bueno, es lo que sentía en ese momento y que está incluso en todas las obras que tienen que ver con esa serie, ¿no? Sí, eso fue porque tiene todo un marco geopolítico que incluye toda América Latina, ¿no? En esa época hablábamos del hombre nuevo, íbamos a los festivales, cantábamos con Mercedes Sosa, con Horacio Guaraní, y bueno, toda esa realidad de esa época le dio marco a esta y muchísimas obras, que ya no referida a Chile, sino a nuestra situación, ¿no? Sí, era una época, por un lado, triste, porque todos sabíamos lo que estaba pasando, y por otro lado, esa solidaridad que había entre pintores, músicos, escritores, donde nos juntábamos a veces a hablar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y pensando, porque yo cuando ahora miro para atrás, soy consciente de los peligros, pero no lo veíamos. Yo esas cosas no las, en este momento ni loco haría eso, ¿no? Porque sí, te hablaban por teléfono y te decían, sí, que vos sos el pintorcito del pueblo, mira, tu hijo está en tal lado a esta hora, tu hija está haciendo tal cosa. Era una cosa que uno la soportaba y no sé cómo la soportaba. Pero bueno, yo por eso le digo a los alumnos, a veces cuando uno se mete
conversar, y vino por medio, mate por medio, que una de las cosas que hay que agradecer es que muchos chicos jóvenes hoy en día no alcanzan a valorar es la libertad, ¿no? La libertad para poder decir. Nosotros hacíamos una obra y a veces conscientemente que duraba nada más que un día, 2 días, pues la tapaban. O sea, toda una estrategia y una técnica para poder hacer murales rápidamente, porque no había ninguna exigencia artística de mucho nivel, eran como pancartas, ¿viste? Pero bueno, la siguiente. Hablar de la realidad del arte, tenés que diferenciarlo. Pasaba en la provincia y en Buenos Aires. En Buenos Aires esto no podías hacer. Eso te metían en ganas rápidamente, ¿viste? Acá había, y eso que vos decís, tiene que ver con la polenta que le ponían, la solidaridad de los jurados, ¿viste? Porque por ahí muchos jurados eran inducidos por los directores del museo, que eran funcionarios de esa época. Tengan cuidado con esto, miren, qué sé yo. Bueno, uno se la jugaba, decían, no, damos premio a esta obra porque la merece y listo, y chao, y se acabó. No había influencias que valieran ahí. Pero fueron épocas muy jodidas. Muy jodidas y muy tristes. Uno ve ahora acá a la distancia y por ahí cree revertir en el presente algunas cosas que pueden descomponerse y le da miedo. Realmente le da miedo.